Estimados médicos, maestros y alumnos, permítanme presentarme. Soy el doctor Salvador Salas Ceniceros, ginecobstetra de Durango. Antes que nada, les cuento que he tenido el inefable privilegio de conocer a la doctora Claudia desde antes de nacer, durante su nacimiento y su fructífera preparación para convertirse finalmente en doctora, profesión que ejerce con el más estricto apego al hipocratismo. Soy el primer ser humano al que vio una niña ahora convertida en doctora. Por eso quiero agradecerle la invitación a platicar con ustedes sobre la esencia de ser médico. Esta palabra proviene del latín medicus, que significa cuidar, atender, curar o remediar. En el proceso de la evolución de la historia, todo maestro tiene la obligación de seguir siendo un alumno, seguir aprendiendo cada día. Y cada alumno, por otro lado, tiene el deber de superar al maestro y convertirse a su vez en maestro. Si no fuera así, estaríamos aún en la caverna. El buen maestro es el que induce a los alumnos a generar conocimientos, ideas, aportaciones a la ciencia y arte de la medicina. Sócrates decía a sus alumnos: mi madre y yo tenemos la misma profesión, la mayéutica, que es sinónimo de obstetricia. Solo que mientras ella hace parir niños a sus pacientes, yo hago parir ideas a mis alumnos. Él declaraba: yo solo sé que nada sé. De esta manera, estimulaba a sus alumnos a buscar la verdad y no solo a aprender de memoria lo que otros dicen. Durante mi residencia en ginecobstetricia, fui instruido en el arte de la obstetricia por mi maestro González Villamil. Aprendí a aplicar todos los instrumentos conocidos, que no pasan de 10 existentes en la actualidad. A cada uno les encontraba francos defectos y desde luego algunas cualidades. Al terminar de conocerlos todos, mi maestro me dijo: bueno, Salitas, veo que ninguno te convence. ¿Por qué no inventas uno que te llene todas las expectativas que deseas? Esto que me dijo constituye una lección contundente de mayéutica. Después de 8 años de investigación, patenté en Estados Unidos un nuevo instrumento obstétrico, no es forceps, que lo suple, y su uso es ideal en el ejercicio de la obstetricia moderna. Y está descrito y recomendado en el último texto que ha salido acerca de la materia. El texto se llama Assisted Vaginal Delivery de Laufe y Berkus. Los que hemos ejercido la medicina estamos conscientes de que se trata de la profesión más humanista, en la cual el arte, la ciencia se hermanan para dar como resultado la profesión más antigua del mundo, cuyo ejercicio implica ante todo respeto y cuidado de la vida desde su concepción hasta su fin. Considerando que nuestro deber es preservar y promover la salud y el bienestar de nuestros pacientes, entendiendo todo bajo el principio de la definición de la OMS en 1948, que dice: la salud es el estado de bienestar físico, mental y social
y no solo la ausencia de enfermedad. Por otro lado, ¿qué significa ser médico? Bueno, significa 6 años de carrera, 1 año de internado hospitalario de pregrado, 1 año de servicio social, muchas veces en condiciones rurales con desventajas en todos sentidos y algunas veces, sépanlo, con riesgo de perder la vida. Este problema desgraciadamente ha ido en aumento. Ser médico especialista significa 3 o más años de estudio para obtener la especialidad, de tal manera que cuando inicien su carrera propiamente dicha, el ejercicio de su profesión, estarán en la mitad de su existencia. La experiencia del servicio social está llena de experiencias satisfactorias en el ejercicio de nuestra profesión. Pero también debemos estar muy atentos a manejar los momentos difíciles, inclusive peligrosos, que vamos a afrontar y que muchas veces no tienen relación con nuestro actuar como médicos. Les platico solo algunas experiencias desagradables al respecto. En 1977 llegué al pueblo Pánuco de Coronado para iniciar el servicio social. Más o menos a las 6, 7 de la tarde. Bajé mis cosas personales y algo de instrumental médico en la casa donde me iban a asistir. En ese preciso instante, un individuo llegó y me dijo que de parte del presidente municipal le urgía que fuera a su domicilio. ¿Qué es lo que le pasa?, le pregunté. No sé, me dijo, a mí solo me ordenó que lo llevara. Al llegar a la casa, el presidente me dijo, pase, se trata de mi esposa. La escena me recordó los autorretratos sanguinolentos de la pintora Frida Kahlo durante sus múltiples abortos. La mujer recostada en un camastro, la sábana llena de coágulos, sangre y un producto muerto de unas 12 semanas de gestación. Le expliqué que tenía que ir a Durango para que le realizaran un legrado y detener el sangrado y que posiblemente iba a necesitar una transfusión sanguínea. Mi esposa no va a salir de aquí. Bueno, le dije, llévenme al hospital para tratar de atenderla, pero le advierto que no sé si el hospital tenga lo que necesito para su atención. No lo he conocido aún. No, doctor, le he dicho que usted la va a atender aquí y ahora. Como para reforzar su orden, puso en una mesita el revólver que portaba en la cintura. Voy por mi instrumental, le contesté. Bien, lo acompañará mi ayudante. Puse a la paciente en el borde de la cama, en posición ginecológica, alumbrado por una lámpara de mano por el mismo marido, ya que no quiso que la enfermera me ayudara. Realicé un legrado sin anestesia, sin iluminación adecuada y eso sí, con un arma de fuego como testigo amenazante de mi intervención. Le prescribí antibióticos, analgésicos y hierro oral. El presidente no se inmutó para preguntarme el monto de mis honorarios y lo que es peor, ni siquiera me dio las gracias. 2 meses después de esta prueba de fuego, ocurrió un lamentable suceso. El día del niño, los maestros los llevaron a sus alumnos a la presa cercana al pueblo. Uno de ellos se ahogó.
Elementos de la Cruz Roja y bomberos no lograron rescatar el cuerpo, que finalmente flotó y a los 3 días mostrando las características livideces de declive. Por orden del presidente municipal, elaboré el certificado de defunción. Esa tarde se presentó en el consultorio un chamaco de unos 14 años, quien en un tono realmente amenazante me ordenó que cambiara el certificado y que los moretones que tenía su hermanito se debían a los golpes que, según él, le habían propinado los maestros. Desde luego me negué y le expliqué la etiología de las livideces. Entonces se desabrochó la chamarra de mezclilla, dejando al descubierto y además empuñando las cachas de una pistola escuadra. Y con un increíble aplomo propio de un criminal experto me dijo: bueno, doctor, entonces usted se atiene a las consecuencias. Me dejó paralizado. No pude pronunciar palabra. Afortunadamente abandonó el lugar. Como consecuencia de la mortal amenaza, tuve un episodio pasajero de hipertensión y tinnitus. La hipertensión cedió, pero el tinnitus, como testigo implacable del evento, me acompaña hasta el día de hoy. Un día después, el presidente acudió a ofrecerme el arma que quisiera, corta o larga, y que en su camioneta traía varias para que escogiera, para que usted se defienda, doctor, me dijo. Le contesté que mi profesión consistía en defender la vida y no andar asesinando gente. Poco tiempo después me cambiaron afortunadamente a otro poblado, San Lucas de Ocampo, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Durango. La cotidianidad pueblerina transcurría entre balazos tirados al viento como manifestación de prepotencia o de alegría, o durante duelos estilo el lejano oeste, las películas del lejano oeste, donde alguno de ellos perdía la vida. En una ocasión, la joven que me asistía en el consultorio me invitó a comer a su casa para que conociera a sus papás. Al llegar, 2 cosas me llamaron la atención: la presencia del sacerdote del pueblo, quien estaba degustando un elote tierno sazonado con miel de abeja y queso espolvoreado. Su actitud era la propia de un rey que domina y comanda un evento social. También me percaté de la presencia de 2 individuos mal encarados, silentes e indiferentes ante la plática de los comensales. Unos minutos después, y a una señal del padre, de mi ayudante, abandonaron el lugar. Sin despedirse, silentes y volteando hacia mí en una actitud rara que yo no comprendí en ese momento. Unos 3 días después de esta comida, don Jesús Ramírez, el esposo de la señora que me atendía, con una sonrisa que inspiraba calma, tranquilidad, me dijo: oiga, doctor, ¿ya se dio cuenta que lo iban a matar? ¿Qué? Le dije, muy nervioso, y entonces me platicó. Los tipos que vio en la casa de su enfermera son asesinos a sueldo contratados para que lo mataran, debido a que, según el papá de su ayudante, influenciado por el sacerdote, usted la había embarazado.
Nuevamente sentí taquicardia, cefalea, mareo, recordando la anterior amenaza mortal. Al verme preocupado, don Jesús me invitó a sentarnos en una banca de la plaza del lugar, donde en primer lugar me tranquilizó y luego me dijo: pero no se preocupe, ya se arregló todo. La enfermera ya le confesó a su padre que realmente quien la embarazó fue el sacerdote. El cura fue reubicado como suele suceder en estos casos. Y yo terminé mi servicio, así que ya no supe cómo fue el evento obstétrico de mi enfermera. Amigos, los médicos debemos entender que el centro ético del quehacer del médico está contenido en el juramento del padre de la medicina moderna, Hipócrates, cuyo nombre, por cierto, significa con la fuerza o poder de un caballo. Este juramento es claro y fundamental y que debe prevalecer en el ejercicio de nuestra medicina y cuyo principio básico es primum non nocere, primero no dañar. El juramento hipocrático, que vivió de 460 a 377 años antes de Cristo, tiene como antecedente importante la filosofía de Pitágoras, de Samos, que vivió un poco antes, 570 a 490 antes de Cristo, quien proponía que las relaciones humanas, como la relación médico-paciente, deben ejercerse con justicia, secrecía, respeto por los maestros, así como solidaridad con los colegas. El juramento original empieza diciendo: juro por Apolo médico, por Asclepio, Higia y Panacea, etc. De hecho, la actualización realizada por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en 1948 conserva la esencia hipocrática, eliminando el principio de jurar ante dioses griegos y convirtiendo el juramento realmente en una promesa, en un compromiso. Por cierto, la palabra Asclepio, que es el dios de la medicina, deriva de Ascalobos, que en griego antiguo significa serpiente, la cual a su vez simboliza sanación y renacimiento. Por eso el bastón de este dios lleva una serpiente o culebra enroscada. Ojalá que pudiéramos algún día hablar un poco respecto. Por lo pronto, los invito a leer en Google símbolo de la medicina y cordón umbilical. Es un resumen de mi ensayo publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma. Por tradición, más que por creencia divina, Asclepio seguirá siendo el dios de la medicina, e Hipócrates, por razones históricas y científicas, es el padre de la medicina moderna, y por eso están inmortalizados en sendas esculturas que flanquean el frontispicio del Centro Médico Nacional del siglo XXI. La esencia del juramento puede resumirse: primero, no dañar, no dar veneno a nadie, aunque me lo pidan, no provocaré aborto, no seduciré a paciente, mujer o hombre, al que, aunque sea esclavo, otorgaré a mis maestros los mismos respetos, gratitud y consideraciones que a mis padres. Lo fundamental de la Declaración de Ginebra dice: dedicaré mi vida
al servicio de la humanidad. Velaré ante todo por la salud, el bienestar de mis pacientes. Respetaré la autonomía y la dignidad de mi paciente. Viviré y ejerceré mi arte en pureza y santidad. En cualquier casa que entre, entraré para beneficio de los enfermos, libre de toda injuria, injusticia voluntaria y de toda corrupción. Todo lo que vea u oiga en el ejercicio de mi profesión lo guardaré en secreto. En la actualización de 2017 se insiste en respetar la autonomía del paciente y se incluye cuidar de la salud personal, de nuestra salud. Por ejemplo, no es posible que un médico obeso dé consejos dietéticos o que un fumador le diga al enfermo, al paciente, que deje ese vicio porque el tabaquismo produce cáncer pulmonar. La medicina, de ser originalmente el sutil arte de entender a los enfermos, se ha enriquecido por la ciencia y la cirugía al grado de lograr fertilizaciones in vitro, lograr visualizar el proceso de la gestación prácticamente desde la ovulación hasta el final del embarazo, gracias a la utilización del ultrasonido, técnica no invasiva e inocua. Es posible hacer trasplantes exitosos. Uno de los avances más espectaculares es la realización de telemedicina y telecirugía, aprovechando los grandes avances en robótica, computación e inteligencia artificial. Los recientes avances de Neuralink de Elon Musk harán posible la implantación de microcables intracerebrales 10 veces más delgados que un pelo para controlar impulsos eléctricos que ocasionan Parkinson, Alzheimer o disritmia cerebral. Neuralink con Musk a la cabeza harán posible en muy poco tiempo la comunicación directa solo con el pensamiento entre el cerebro y computadora. Podemos decir metafórica y bíblicamente que el tal Elon Musk ha comido del fruto de la ciencia. Espero que también entienda que los frutos de la ciencia pueden emplearse para el bien o para el mal y que solo los utilice para el bien. Pero, ¿qué tanto se ha avanzado en humanismo? Por otro lado, me asalta la pregunta, ¿qué tanto se ha mercantilizado el ejercicio de nuestra arte-ciencia, al grado, por ejemplo, de realizar operaciones innecesarias? Cito un solo ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Salud Nacional de Salud y el American College de Obstetricia y Ginecología han dictaminado que el porcentaje de cesáreas debe ser de 10 a 15% de los eventos obstétricos. En el sector salud, este porcentaje se eleva a 45% en promedio, pero en la realidad es mucho mayor. En el sector privado prefiero no hablar. Solo les platico que en un hospital privado de Durango, al llegar un reconocido obstetra, las enfermeras no se referían a él por su nombre de pila, sino que entre risitas burlonas murmuraban, miren, ahí viene don Cesario.
Lo peor de todo es que muchos obstetras las realizan bajo pedido de la paciente, o sea, sin una indicación científica. Algo parecido, pero más mercantil, sucede en el ejercicio de la cirugía plástica. Hay una especie de epidemia de implantes de mamas y de nalgas bajo pedido de la paciente o del amante de ella económicamente poderoso, confundiendo lo grandote con grandioso. Me refiero a las divinas proporciones de las Venus y diosas helénicas. Volviendo finalmente a Hipócrates, aparte del juramento, hay que leer y meditar sobre las múltiples aforismos. Por ejemplo, aforismos hipocráticos. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Los jóvenes de hoy, decía en aquel tiempo, pero también yo me refiero a los jóvenes de hoy, no parecen tener respeto alguno por el pasado, ni esperanza ninguna por el futuro. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por la empatía y bondad del médico. Otro aforismo: caminar es la mejor medicina del hombre. Otro más: debemos volvernos a la naturaleza misma, a las observaciones del cuerpo en cuanto a su salud y enfermedad para conocer la verdad. Otro: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama a la humanidad. Han sido publicados, por otro lado, 7 reflexiones hipocráticas para iniciar al médico en la humanización. 1. Cura a veces. Trata con frecuencia, consuela siempre. 2. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. 3. La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad. Nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. O sea, no debemos de usar tecnicismos cuando hablemos con nuestros pacientes. 4. Donde se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. 5. Los médicos son muchos en el título, pero muy pocos en la realidad. 6. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. 7. Haz un hábito de 2 cosas: ayudar o al menos no hacer daño. El médico como medicina. Este concepto subraya que el acto terapéutico trasciende a la prescripción farmacológica, posicionando la interacción humana, la empatía, el llamado ojo clínico y la ética del profesional. La medicina, por otro lado, ha sido objeto de reflexión y de crítica sus inicios, inspirando a médicos, filósofos, pensadores de todo tipo. Muchas de sus frases han trascendido por su fuerza y humanidad, aunque, hay que decirlo, la mayoría de ellas están impregnadas del espíritu original hipocrático. Por ejemplo, la frase:
El que solo sabe medicina, ni medicina sabe. José de Latamendi. Esta frase hace referencia a la universalidad del conocimiento científico al grado de saber que la medicina le concede a quienes la practican un conocimiento integral de la vida como componentes esenciales para la curación del paciente. Esta perspectiva combina ciencia con un profundo humanismo y servicio. Los médicos debemos observar, respetar y aprender de la naturaleza. El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza y no su enemigo, según Paracelso, que vivió de 1493 a 1541. Esta frase parte del supuesto de que el conocimiento máximo del mundo y por ende de las ciencias está en la naturaleza. Para la medicina esto es aún más cierto, por ser la naturaleza el compendio de materias primas para la industria farmacéutica. Hay otro pensamiento que dice, ningún país puede progresar si descuida la salud de su pueblo. Franklin Delano Roosevelt. La salud pública es la mayor riqueza de un país, atribuida a Virgilio, 70 a 19 años antes de Cristo. Muchas gracias.